Durante estos últimos meses me he estado moviendo mucho en bicicleta eléctrica, concretamente con la nueva One Sport OT16-2. Esta es una bike plegable que, a pesar de tener un tamaño bastante reducido con ruedas de 20 pulgadas, cuenta con grandes características, como su motor de 250 vatios totalmente legal, autonomía de hasta 120 km con asistencia al pedaleo e incluso conexión con aplicación Bluetooth con nuestro móvil. Anteriormente ya analicé su modelo anterior en este canal y os gustó mucho, por lo que os invito a que toméis asiento y os quedéis hasta el final del vídeo, porque este modelo se puede comprar por un precio bastante ajustado. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y ¡comenzamos! Cuando recibimos esta bicicleta en casa realmente nos sorprende el tamaño de la misma, ya que estamos acostumbrados a recibir cajas enormes y alargadas. Pero en este caso, la One Sport OT16-2 la recibimos en una caja cuadrada, muy compacta que facilita mucho el transporte. Como novedad a este modelo, ya no tenemos que montar ni siquiera la rueda delantera como en otras bicis. Esta viene ya montada casi al completo. Simplemente deberemos colocar el sillín, montar el manillar, instalar los pedales y comprobar la presión de los neumáticos para salir a rodar. Junto con la bicicleta también nos llegan varios accesorios para poder utilizarlos. Por un lado tenemos una bomba para poder comprobar la presión de las ruedas y poder inflarlas. Y por otro lado tenemos un soporte para colocar el móvil en la bicicleta. Mucho ojo a este soporte porque es una pasada. Tiene hasta cartera al más puro estilo de una mochila. Tiene incluso para poder guardar nuestras cosas y encima está protegido nuestro móvil contra el polvo y la lluvia. Además que lleva hasta un pequeño parasol, no le falta ningún detalle y se le puede poner y quitar con mucha facilidad. Menos mal que alguien piensa por fin en los usuarios. Lo dicho, muchas gracias One Sport. Una vez montada podemos ver que la bicicleta tiene una buena estructura. El cuadro está construido con un marco de aluminio lacado en negro brillo con los detalles en rojo de la marca. El peso total de esta bike es de 29 kilos y soporta hasta los 100 kilos de carga según indica el fabricante, aunque yo personalmente peso un poquito más y sin problema esta bicicleta puede conmigo. En cuanto a las medidas físicas, deciros que mide 164 centímetros de largo por 103 centímetros de alto por 56 centímetros de ancho. Aparte de tener unas dimensiones bastante compactas, esta bicicleta también se puede plegar para compactar su tamaño más todavía. Para ello, primero el manillar, como estáis viendo, tiene aquí una pequeña pestaña de seguridad. Vamos a girar el resorte y aquí, como veis, se puede plegar el manillar y ya está ocupando la mitad de espacio, pero es que aún así el cuadro también se puede plegar para que todo el chasis se compacte mucho más. Para ello tenemos aquí otra pestaña de seguridad, la retiramos, levantamos el pivote y aquí, como estáis viendo, se puede plegar esta bicicleta para que ocupe tan solo la mitad de espacio. De esta forma la podemos transportar mucho más cómoda y la podremos almacenar mucho más fácilmente. Tanto el sillín de la bicicleta como el manillar es ajustable en altura para adaptarlo a casi cualquier persona sin problemas. El fabricante recomienda esta bicicleta para personas que midan entre 1,6 y 2 metros de estatura, pero yo personalmente creo que esta bicicleta le valdría perfectamente para una persona que mida 1,50 m, ya que es una bicicleta bastante compacta y encima se puede adaptar. Deciros que esta bicicleta también cuenta con certificación IPX5, por lo que es resistente a los chorros de agua potente y puede soportar la lluvia fuerte. Esta bicicleta, debido a su tamaño tan compacto, monta unos neumáticos más pequeños que de costumbre. Hablamos de ruedas de 20 pulgadas de radio por 3 pulgadas de ancho. Unos neumáticos muy amplios que aportan envergadura a la bicicleta y los hace ideales para circular tanto por la ciudad como también por la carretera de una forma muy cómoda. En la parte delantera contamos con una horquilla de suspensión que hace que nuestras rutas sean mucho más cómodas y seguras. Esta suspensión tiene un recorrido de 40 milímetros y es fija, no se puede regular en dureza ni tampoco activar o desactivar, siempre la tendremos habilitada y aunque no es la mejor horquilla que personalmente he probado, hace bien su función para el día a día y nos ayudará notablemente a pasar sobre baches y resaltes.
El motor sin escobillas lo podemos encontrar en la rueda trasera, con una potencia nominal de 250 vatios. Este motor nos va a permitir subir por cuestas con hasta 20 grados de inclinación, según nos indica el fabricante, y alcanzar unas velocidades de hasta 25 km por hora, ya que esta bicicleta se encuentra limitada para cumplir con la normativa actual aquí en España. Esta bicicleta, al tratarse de un modelo 100% legal para circular por aquí, por las calles de España, viene sin el acelerador instalado, pero si queremos nosotros se lo podemos instalar, aunque es algo que yo no recomiendo que hagáis para poder utilizarlo sin problemas. Entonces, si no instalamos el acelerador, su único sistema que tenemos para acelerar se activa al girar pedaleando el monoplato central, que a través de una cadena de acero se une con el sistema de transmisión Shimano Turne TZ de 7 velocidades. Aunque si bien es cierto que este cambio no es uno de los mejores de la compañía, sino que es el más gama baja de la marca, al menos nos aseguran unos mínimos de calidad y un buen funcionamiento en todo momento. La batería de esta bicicleta es de 17.000 mAh de capacidad y funciona a 48 voltios y es totalmente extraíble, por lo que la podemos retirar cuando queramos para cargarla de forma independiente. Uno de los aspectos más interesantes de tener una bicicleta eléctrica es poder retirar su batería para poder cargarla cómodamente, y en este caso con esta One Sport también podemos hacerlo. Para ello primero deberemos de levantar el sillín con el botón que tenemos en la parte trasera y ahora sí podemos girar su llave pulsando hacia adentro para desbloquear el compartimento antirrobo de la batería, y ahora pues estiramos de la batería hacia arriba y la podemos retirar. De esta forma podremos llevar la batería de forma totalmente independiente a la bicicleta y así poder cargarla en casa de una forma mucho más cómoda. La autonomía teórica que podremos conseguir con esta batería es desde los 60 hasta los 120 kilómetros, pero todo dependerá del peso que le carguemos y del uso que hagamos del motor, del peso también que tengamos encima y de si, por ejemplo, tenemos la asistencia en la primera marcha o si en cambio la tenemos en la tercera marcha. Todo influirá siempre en el rendimiento y en la autonomía que obtendremos finalmente. Si te interesa saber la autonomía real que he conseguido yo desplazándome a diario con esta bicicleta, continúa viendo este vídeo y te contaré al final mis resultados y mi conclusión. En el manillar nos encontramos con un excelente cuadro de mandos para controlar toda la bicicleta. En la parte izquierda contamos con el freno y la pantalla principal, mientras que en la parte derecha contamos con el freno derecho, el cambio de 7 velocidades Shimano y también el timbre. La OT16-2 viene equipada con una pantalla multifunción con Bluetooth, algo muy poco común en el mundo de las bicicletas eléctricas, por lo que estoy realmente encantado de que esta bicicleta lo traiga. Y con esta aplicación vamos a poder gestionar los parámetros de la bicicleta. Para ello primero vamos a encender la bicicleta, nos vamos a bajar la aplicación de One Sport en el Play Store en mi caso porque tengo Android, y ahora le damos a añadir dispositivo. Continuamos, aceptamos los permisos y aquí como veis ya nos aparece la bicicleta. Vamos a seleccionarla y automáticamente ya se ha añadido a nuestra cuenta de One Sport, ¿vale? Y desde aquí podemos ver toda la información de la bicicleta, como en este caso conocer el estado de la batería, en este caso un 60%, la velocidad actualmente parada, también podemos encender o apagar las luces de una forma muy cómoda, cambiar incluso el nivel de asistencia al pedaleo, como veis, podemos cambiar entre los distintos modos. Y aquí, bueno, pues también tenemos un poquito de información, en este caso los kilómetros totales recorridos, el tiempo que lleva encendida la bicicleta, los últimos kilómetros que hemos recorrido en el último trayecto. Incluso podemos cambiar también la unidad de medida, el control de crucero podemos activar o desactivarlo, ¿vale? Esto ya conforme queramos, o incluso podemos cambiar el modo de arranque, que sea pues en este caso con pedaleo o sin pedaleo. Todo esto lo podemos configurar desde aquí, ¿vale? Y luego también tenemos aquí pues nuestros propios récords o logros que nos ofrece la aplicación pues por estar utilizando la bicicleta. También tenemos, bueno, pues algo de información acerca de funciones de navegación y luego pues también tenemos un ranking incluso que si podemos agregar amigos, tenemos una parte social y todo, donde pues podemos, digamos, ver cuánto pedaleamos y competir con nuestros amigos. Es una aplicación muy completa que además es totalmente funcional, como estáis viendo, no solo nos permite ver parámetros, sino también ajustar los parámetros de la bicicleta, y estoy muy contento de que esta One Sport OT16-02 la tenga disponible, porque es algo que no se suele ver en el mundo de las bicicletas eléctricas.
En cuanto a la iluminación, en esta bike contamos con un potente foco delantero que podremos ajustarlo para regular el ángulo de proyección, y en la parte trasera contamos con una luz roja de posición que se ve bastante bien de lejos y que servirá para marcar nuestra presencia en la carretera. Por último, quiero hablaros de su sistema de frenado. Contamos con un freno eléctrico y dos frenos mecánicos, uno por cada rueda, en ambos casos de 160 milímetros de diámetro. Los frenos tengo que decir que funcionan bastante bien para lo que requiere la bicicleta. No son hidráulicos, pero funcionan muy suaves y son más que correctos para la velocidad máxima que llega a alcanzar esta bicicleta. Y ahora sí, amigos, voy a contaros cuáles han sido mis pruebas, mis sensaciones y mi conclusión final tras probar durante varios meses esta One Sport OT16-2. Tengo que deciros que yo anteriormente, los que ya habéis visto la review ya lo sabréis, ya había analizado la anterior versión, la One Sport OT16, y deciros que, bueno, principalmente en comparativa una respecto a otra, no es que hayan demasiadas ventajas, pero sí que es cierto que en esta se ha notado sustancialmente cómo hay cositas nuevas que mejoran al anterior modelo. Aún así, no me gusta decir que es una actualización porque realmente son dos bicicletas que se compatibilizan entre sí, así que ambas son muy buenas opciones, pero sí que es cierta que en esta última nos encontramos con un poquito más de tecnología y algo más interesante. Hablamos principalmente de su motor, deciros que la aceleración ha sido totalmente mejorada, o sea, ahora la bicicleta va mucho más suave que la One Sport OT16, y eso es algo que se nota en el momento en el que te subes en la bicicleta y comienzas a pedalear. Ojo, yo en este modelo, en esta review en concreto, no la he probado con el acelerador porque, como ya sabéis, es ilegal conducir con una bicicleta con acelerador aquí en España, así que la he probado directamente utilizándola siempre con el sistema de pedaleo asistido. La autonomía, que sé que es algo que estáis esperando que os diga, y bueno, realmente deciros que mis pruebas han sido bastante satisfactorias porque he conseguido unos 70 kilómetros de autonomía. Deciros que, bueno, luego es cierto que me quedaba algo más de batería, pero no me la quise jugar, no la gasté ni la agoté del todo, pero deciros que eso, me dio unos 70 kilómetros de autonomía aproximadamente. Esto es algo bastante positivo, el fabricante nos dice que llega hasta los 120 de autonomía, pero esto siempre depende del modo en el que la utilicéis, del peso y demás, ¿vale? Yo siempre la he utilizado con el tercer nivel de asistencia y, bueno, pues con mi peso, que es algo que, como ya os dije, incluso supera el peso máximo de esta bicicleta porque, según fabricante, son 100 kilómetros los máximos kilos que admite esta bicicleta, y bueno, yo peso un poquito más, así que la he llevado al límite, y deciros que aún así estoy muy contento con los resultados que he obtenido. Ese sería el primer aspecto positivo, el buen funcionamiento de la bicicleta. La verdad es que funciona muy bien, la he utilizado sobre todo en poblado, no la he probado en terrenos de piedras, de montaña y demás, porque no creo que esta bicicleta sea apta para eso. Entonces, en los terrenos que yo lo he probado dentro de la ciudad, deciros que he tenido muy buenas sensaciones y me ha gustado bastante. Y otra parte positiva, aparte del funcionamiento, sería la aplicación Bluetooth. Deciros que me encantó ver cómo una bicicleta eléctrica tiene aplicación Bluetooth, una bicicleta eléctrica de estas características, y es algo que es difícil de encontrar en el mercado, y oye, pues muy bien por One Sport por incluir esta aplicación que no solo nos permite ver parámetros, sino también nos permite ajustar y toquetear la configuración de la bicicleta hasta cierto punto, y eso está muy pero que muy bien. Así que, bueno, pues desde aquí un aplauso a la gente de One Sport por incluir esta nueva pantalla mejorada, que además se ve bastante mejor en cuanto a la iluminación de noche, y deciros que, bueno, pues tenemos esa aplicación Bluetooth que siempre nos va a acompañar. Respecto a cosas negativas, detalles que yo creo que pueden mejorar de esta bicicleta, ya hablando de la pantalla, precisamente ese es uno de los puntos más débiles. La parte buena es la tecnología de la pantalla, y el otro punto débil que yo he encontrado en esta bicicleta es el lado opuesto, que es que la pantalla durante el día, pues lo cierto es que se deja muy poco ver, ya que a plena luz del día, con pleno sol en la pantalla, pues rebota demasiado, refleja y no se aprecia bien a la velocidad a la que circulamos. Así que, bueno, ese sería uno de los pequeños puntos negativos que he podido encontrar, al igual que, bueno, ya conocemos el de la suspensión. Tenemos una suspensión de horquilla bastante simple, no nos deja modificar el recorrido, ni siquiera activar o desactivarla, y bueno, pues es una suspensión bastante sencilla que molaría que en una futura versión pues se mejorara y permitiese realizar esa pequeña gestión.
Y ya pues como último detalle, yo que soy muy quisquilloso y sí que lo he notado, es que cuando vas a 25 km por hora a la velocidad máxima que admite esta bicicleta, pues sí que he llegado a notar que el cuadro pues hace un poquito de ruido, ¿no? Porque tenemos un cuadro que, como os he dicho al principio, es plegable, esta bicicleta la podemos plegar, entonces cuantas más partes móviles y más partes plegables tengamos, pues más posibilidad tenemos de que nos aparezcan holguras y de que suenen estos pequeños ruidos. Deciros que no afecta nada al funcionamiento, claro que ahora está, y lo he notado sobre todo, pues eso, circulando a máxima velocidad y por baches y demás. Cuando vas por una velocidad notoria dentro del pueblo no he notado nada, pero a velocidades pues muy superiores sí que he notado como el cuadro hace un poquito de ruido y tal, pero esto se debe meramente al ajuste que tiene al ser una bicicleta plegable, y esto es un fallo que lo vamos a encontrar en todas las bicicletas plegables, con lo cual no lo achacaría a que es un fallo de este modelo en concreto. ¿Cuánto cuesta esta One Sport OT16-2, amigos? Bueno, pues deciros que ahora mismo la podemos encontrar en su página web por unos 820 euros, pero que con algún que otro cupón de descuento la podremos llegar a conseguir en periodo promocional por unos 750 euros. Yo sinceramente pienso que por ese precio, por 750 euros, es una muy buena bicicleta eléctrica, porque abarca todo lo que necesitamos en una bicicleta de estas características para poder desplazarnos por la ciudad y realizar pues trayectos diarios para ir al trabajo, para pasearte, para hacer recados, para hacer mandados, ir al instituto, etcétera. Es una bicicleta muy pero que muy útil para el día a día, para desplazamientos rápidos por la ciudad. Deciros que la tenemos disponible en varios colores. Yo, por ejemplo, cogí esta que era pues negra, con las ruedas en rojo, detalles en blanco y tal, muy chula, pero también la tenemos en otras versiones, en otros colores que también son muy llamativos y además tienen algún toque así vintage que está muy chulo. Así que ya os lo dejo, bueno, pues que eso sea decisión vuestra, decidir qué color queréis compraros si finalmente os decantáis por esta One Sport. Y bueno, cuando estaba grabando esto para enseñaros en la página web todo lo que ofrece esta gente de One Sport, la bicicleta y demás, me di cuenta, bueno, pues que también tenían bastantes comentarios positivos de varios compradores que ya la habían comprado y habían transmitido el feedback a la página web. Y bueno, deciros que la mayoría están muy satisfechos, así que yo me uno a ellos, porque deciros que estoy muy contento de haber probado esta One Sport OT16-2 durante este tiempo, porque realmente es un buen modelo y así es como se hace saber. Estamos ante un modelo que no es de gama ultra alta, está claro, tenemos componentes bastante básicos, pero deciros que nos ofrecen un mínimo de calidad, que es lo que necesitamos para poder tener un producto a precio bastante reducido, pero que nos ofrezca un mínimo de calidad que nos haga sentir seguros. Y esto es a mí lo que me ha transmitido esta One Sport OT16-2. Deciros que aquí debajo en la descripción de este vídeo vais a tener el enlace de compra por si queréis pegarle un vistazo a esta bicicleta, y también de otros modelos de One Sport por si queréis pegarle un vistazo. Y hasta aquí, amigos, el análisis completo de esta One Sport OT16-2. Espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así, ya sabéis, hacérmelo saber, darle un fuerte like y dejarme aquí debajo en los comentarios de este vídeo qué os ha parecido, o si queréis que os explique alguna otra cosa más de esta bicicleta, de otra bicicleta de One Sport, o si simplemente queréis que os aconseje acerca de qué bicicleta eléctrica podéis compraros. Muy importante, en la descripción de este vídeo tenéis todos los enlaces de compra, y por aquí os dejaré un botoncito para que os podáis suscribir a este canal si es que acaso no estáis suscritos ya, y por aquí os dejaré un vídeo de mi canal que seguramente os va a resultar de mucha utilidad y que probablemente no hayas visto todavía. Como siempre, me despido, yo soy Adrián, esto ha sido mi patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.